Buenas tardes, sean todos bienvenidos al 10º webinar del Departamento de Juventudes y de la Asociación Peruana Japonesa del Perú. Soy César Shimizu, director del Departamento de Juventudes, y en esta oportunidad tenemos la participación de Sonia Gay, socia fundadora de Focus, Gestión Humana, quien nos va a hablar el día de hoy sobre el COVID y el trabajo remoto, cómo pasar del bienestar a la productividad. Por favor, les pediría que las preguntas hacia Sonia las vamos a tomar al final de la presentación. Les agradecería que las hagan o las vayan haciendo durante el webinar en la casilla de preguntas y respuestas sobre el Q&A que está al lado de abajo. Hay un círculo con tres puntitos, ahí pueden ingresar a hacer las preguntas respectivas. Durante el webinar, Sonia va a hacer un par de preguntas y les agradeceré que respondan con alguna opinión en la misma casilla. ¿Ok? Antes de darle paso a Sonia, tenemos las palabras del vicepresidente de la Asociación Peruana Japonesa del Perú, Antonio Icena. Adelante, Antonio. En nombre del APJ y de su presidente, el señor Norberto Osaka, quiero darles una cordial bienvenida a todos los participantes de este webinar que hemos denominado COVID-19 y el trabajo remoto desde la perspectiva de las empresas, del bienestar a la productividad. La APJ ha venido promoviendo en estas últimas semanas una serie de webinars enfocados desde el punto de vista empresarial, laboral, familiar y personal, con el fin de ayudar a las personas y a la comunidad en general a sobrellevar y afrontar esta grave crisis que nos viene causando el COVID-19. La expositora de este webinar es la señorita Sonia Higuey. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en Recursos Humanos por la EAE Business School de Barcelona. Es socia fundadora de Focus Gestión Humana en el Perú. Es docente universitaria de cursos de pregrado y posgrados en la Universidad Católica, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Martín, entre otros. Voy a cederle la palabra a Sonia, no sin antes agradecerle su apoyo para que sea posible esta actividad que se está llevando el día de hoy. Sonia, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y también a la APJ por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes de forma virtual esta charla de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de el bienestar, en realidad. Como psicóloga, uno de los temas que siempre me ha gustado promover es el tema de la salud mental. Y creo que ahora es mucho más primordial este tema de la salud mental, el tema del bienestar, pero también esta preocupación que muchos tenemos ahorita, que es el tema de la productividad. ¿Cómo sigo siendo productivo? ¿Cómo llego a mis metas? ¿Y cómo sigo trabajando si es que tengo todo este contexto delante nuestro? Entonces, lo que le voy a pedir es, voy a hacer algunas partes donde les voy a hacer algunas preguntas, me gustaría saber su opinión también, así que podemos usar ahí el chat de preguntas y respuestas para que ustedes puedan comentar ciertas cosas. Bueno, me presento, como mencionaron, soy socia de Focus, somos desde el 2010, nuestro rol es buscar el bienestar y liberar el potencial de las personas y las organizaciones, brindando diferentes temas. Y uno de los que es primordial actualmente es el tema del bienestar. ¿Cómo entendemos nosotros el bienestar? Que no solamente es un tema salud mental, sino también hay un tema físico, un tema de desarrollo personal y también un tema de salud financiera, que es básicamente una preocupación latente que si, por ejemplo, eso está presente, no nos permite desarrollarnos o estar
tener satisfacción y bienestar a nivel personal y a nivel laboral también. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El tema de la empatía, primero con uno mismo, con los otros, y algunos tips para trabajar de forma remota y generar el tema de productividad. Entonces, esta encuesta pre-COVID que se realizó, cuando se le preguntaron acerca de si es que les gustaría a los trabajadores trabajar de forma remota parte del tiempo por el resto de sus carreras, el 99% dijo, sí, claro que me encantaría trabajar desde casa. Entonces la pregunta es, ¿esto que estamos haciendo la mayoría de nosotros es trabajo remoto o no? Entonces, si bien muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, que esto es una escena muy usual en la actualidad, tenemos diferentes estresores durante esta pandemia. Entonces, acá vemos que tenemos otras preocupaciones y no es una situación normal, sino que por el tema de la pandemia tenemos incertidumbre, sabemos que hay dificultades para recibir atención médica, tenemos estresores en el trabajo, tenemos nuevos síntomas físicos, etc. Entonces, toda esta información y todo esto en realidad dificulta trabajando desde casa. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo los líderes pueden brindar ese soporte emocional durante una crisis? Entonces, una encuesta, lo que menciona es que el 52% de los peruanos enfrentan en sus hogares situaciones emocionales de estrés, discusiones o depresión durante la cuarentena. Esta es una encuesta de Ipsos en abril 2020, hace unos meses. Esto probablemente haya subido el número o se mantenga de la misma forma, pero ¿qué pasa con nosotros? Estamos con las emociones muy a flor de piel, el tema de la ansiedad, el tema del estrés es algo que ya nos está afectando y obviamente afecta no solamente a nuestro tema personal, sino también en el tema laboral. Como líderes, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas es una pregunta tan sencilla como ¿cómo estás? ¿Estás bien? Los jefes muchas veces no lo preguntan y muchas veces es por respeto a la privacidad, porque ese límite de mejor no le pregunto porque va a pensar que me estoy metiendo en su vida personal, o mejor no pregunto porque no sé qué responder. Sin embargo, en este estudio, 3 de cada 5 personas se encuentran cómodos si su jefe o jefa aborda estos temas de forma proactiva. Si es que les preguntan con toda la sinceridad y con el tiempo para escucharlos, realmente sí se sentirían bien hablando sobre este tema. Entonces sí los invito a aquellas personas que tienen equipos o preguntar a sus compañeros, y no tenemos que tener una respuesta, simplemente hecho de escucharlos, estar ahí pendientes y atentos, creo que ayuda muchísimo al momento de poder generar bienestar y apoyarnos mutuamente. Entonces, y acá quiero preguntarles, ¿qué emociones han sentido durante la cuarentena? Y los invito a que escriban en el chat de preguntas y respuestas algunas emociones. Las emociones, por ejemplo, pueden ser tristeza, ansiedad, alegría, gratitud, etc. Cuéntenos qué cosas han estado sintiendo quizás durante la cuarentena. Mientras van escribiendo, en realidad, esto ha variado muchísimo. O sea, esta charla en realidad, cuando la planteamos, era otro momento de la cuarentena. Y quizás en un inicio cuando dijimos, mira, en realidad esto va a durar un mes, ya perdí la cuenta de los días, pero en realidad es probable que hayamos sentido más de una emoción y durante este tiempo haya ido cambiando muchísimo. Entonces, vamos leyendo algunas respuestas por acá. Algunas personas dicen incertidumbre, ansiedad, pena, depresión, preocupación, miedo, angustia. Otra persona dice preocupación, ansiedad, cólera, gratitud por estar en casa, disfrutar en casa. Otra persona dice disfrutar de la casa. Preocupación a la medida que se iba alargando la cuarentena, nostalgia, tristeza por las muertes, sí. A veces aburrimiento, preocupación, ansiedad. Si antes era la ansiedad por no salir, otros mencionan la ansiedad por tener que salir, que en realidad es todo
otra forma de preocupación son otros retos: soledad, nuevas oportunidades, preocupado por los padres mayores. Gracias por compartir. Pero sí, estas emociones creo que son importantes de compartirlas, porque muchas veces pensamos que nosotros somos los únicos que las sentimos, y no es así. Durante esta cuarentena he tenido la oportunidad de hablar con diferentes grupos, de hablar de este tema de emociones, y realmente hay gente que te dice, no, estoy bien, no pasa nada. Y estábamos en alguna charla y alguien dijo, sí, yo me siento mal, y expresó un poco, y ahí un poco salió toda la solidaridad. Y esto, yo no sabía, yo pensé que era la única persona que me sentía de esa forma. Y no, creo que en realidad todos de alguna forma estamos reaccionando ante estas emociones. Y es importante saber que tenemos estilos de afrontamiento distintos. No todos vamos a reaccionar de la misma forma. Entonces a algunas personas les puede dar ansiedad, otros sienten soledad, otros gratitud, y a veces decimos, oye, pero ya deja de estar triste. No, en realidad todos reaccionamos de forma distinta. ¿Y a qué se debe esto? Y deben haber escuchado esta curva emocional del cambio, que comienza con una etapa de negación. Quizás en un inicio alguien puede decir, mira, esto acá no me va a afectar, luego cierta resistencia o rabia. Uno puede pensar, oye, me están obligando a quedarme en casa, tenía un viaje planeado, tenía este negocio para comenzar, y nos genera esa sensación, me están quitando cosas. Luego de eso, la curva pasa a la negociación. Ok, ya, me están diciendo entonces que si estoy a la distancia 2 semanas más, o si me cuido va a estar todo bien. Ya estamos ahí un poco abriendo la posibilidad de que esta es la nueva normalidad y las cosas cambió. Obviamente tristeza, no sé cuándo terminará esto, ya nada será como antes. El tema de duelo por lo que perdimos también es algo que muchos de nosotros solemos pensar. Y el tema de al ver las noticias cómo está afectando a muchísima gente también es indudable que nos afecte, ¿no? Y el tema de la aceptación, que es, ok, esto es así, hay cosas que puedo cambiar y hay cosas que no, como la situación, e iré adaptándome poco a poco y vamos aprendiendo poco a poco. Entonces, cuando estamos en esa etapa es mucho más fácil aceptar, ver las cosas con, llamémoslos, otros lentes, y poder ir viendo qué cosa podemos hacer para seguir adelante y preocuparnos por nosotros mismos. ¿Y por qué estamos reconociendo estas emociones? Porque primero es importante saber y parar. Creo que muchas veces estamos en piloto automático. Hablamos con gente, oye, ¿cómo estás? Estoy más ocupado, ya no duermo. Oye, pero date un respiro. No, no puedo porque no tengo tiempo. ¿Y cómo estás? No, estoy bien, no pasa nada. Es importante parar un momento, identificar qué sentimos, así sea tristeza, preocupación. Ok, eso es lo que siento, aceptarlas y ver qué hago con eso, cómo lidio con eso, qué es lo que me está causando. Y no nos juzguemos, no seamos tan duros con nosotros mismos, que a veces, yo no debería estar haciendo esto, debería estar haciendo tal cosa, que es muy natural. Y tratemos de ser amables y gentiles con nosotros mismos, ¿no? Probablemente si un amigo te cuenta el mismo problema que tú sientes ahora, le vas a decir, no seas tan duro contigo, ya va a pasar, yo estoy aquí. Pero cuando a veces nosotros somos los que sentimos eso, somos muy duros con nosotros y decimos, no debería estar sintiendo eso, las cosas no deberían ser así, etc. Entonces, es importante reconocer qué es lo que sentimos, porque es el primer paso para saber, ok, ¿y con esto qué es lo que voy a hacer? Entonces, este cuadro me gusta porque tienes una parte donde dice cosas que no puedo controlar y aquellas cosas que sí puedo controlar. A veces nos hacemos 1000 bolas por cosas que no podemos controlar. ¿Cómo quién? Si es que vemos en las noticias, ¿qué pasa si las otras personas cumplen las reglas del aislamiento social, los medios de comunicación, las noticias que presenta, la gente que no respeta la cuarentena, las motivaciones de las otras personas, las reacciones, cuánto va a durar esto? No sé, no sabemos, no está bajo nuestro control y es importante un poco dejarlo ir. ¿Qué cosas sí puedo controlar? Podría enfocar mi energía y mi tiempo en eso. Es mi actitud frente a la cuarentena. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esta situación? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Qué actividades puedo realizar con mi familia? El poder mantener el bienestar, que es lo que vamos a hablar. Quizás el uso excesivo de redes sociales, mi propio distanciamiento social, mi propio cuidado si es que salgo.
cómo sigo las recomendaciones y no sobreexponerme a noticias. Entonces, preocuparnos por aquellas cosas que sí están bajo nuestro control y aquellas cosas que sí podemos cambiar, y no ante aquello que son varias cosas, cuándo va a salir la vacuna, cuándo nos va a llegar. En realidad, si bien es algo que nos preocupa, tampoco, por más que nos preocupemos en eso, no significa que va a cambiar las emociones que tenemos, ¿no? Entonces es importante ser empático primero con nosotros. Tenemos que identificar estas emociones, y a veces tenemos este narrador interno que sales y de repente te dice, ¿y si te contagias? ¿Y si aquello que tocaste está con el virus? ¿Y si? Y esto a veces no nos deja tranquilos, ¿no? Tenemos este narrador que nos va diciendo diferentes cosas, todas estas preocupaciones, ya sean anticipatorias de lo que nos podría pasar o todo lo que no fue. Entonces, es importante el lenguaje y qué cosa pensamos de la situación. Por ejemplo, cambiar de perspectiva, ¿no? Es distinto pensar, ok, estoy encerrado en casa versus puedo estar seguro en mi casa y pasar tiempo con mi familia. El me voy a enfermar versus que lavarme las manos disminuirá la posibilidad de enfermarme. Me quedaré sin provisiones versus tengo todo lo que necesito. Entonces, es importante ver qué frases, qué cosa decimos, cómo enfocamos, porque este cuento que nosotros nos contamos sí afecta mucho cómo es la relación con los otros, nuestras propias emociones, las cosas que decimos. Y esta última, ¿no? Que dice, hay demasiada incertidumbre en este momento versus no puedo controlar la situación, pero puedo manejar mis acciones, hacer trabajo de respiración, llamar a mis seres queridos, cuidarme haciendo ejercicio, comiendo bien, comiendo sano, etc. Entonces, ver que sí está bajo nuestro control para poder manejarlo. Y dar una pausa y decir, ok, ¿qué, bajo esto que les acabo de presentar, qué estamos pensando en este momento? ¿Qué nos estamos exigiendo? ¿Qué cuentos quizás son demasiado exigentes con nosotros mismos? Revisar y verlos, porque a veces nosotros mismos somos quienes nos generamos más preocupaciones de las que actualmente existen. ¿Y por qué hablamos de nosotros mismos? Y los que hemos estado en algún avión recuerdan que una de las cosas que te dicen a la hora de darte las instrucciones es, bajo la mascarilla, si es que hay un accidente, póntela tú primero y luego se la pones a la otra persona, si sea tu hijo o la persona que está al lado. ¿Por qué? Porque si tú no te cuidas o tú no tienes oxígeno, no vas a poder ayudar a la otra persona. Entonces, esta misma lógica, que creo que es un símil en realidad, lo que hace es ayudarnos a decir, ok, si es que tú estás bien, vas a poder estar bien para tu familia, para tus colegas de trabajo, para aquellas personas con las que interactúas, etc. Entonces, ¿cómo podemos generar bienestar? ¿Cómo podemos comenzar a cuidarnos nosotros mismos? Es el tema de, primero, saber cuándo desconectarte. Creo que pasamos muchísimo tiempo en las pantallas, conectados, trabajamos 24/7. A veces te mandan correos o te llaman desde el trabajo a horas que usualmente no sería. Y se dicen, bueno, pero es que ¿dónde más va a estar? Está en su casa, entonces escríbelo, llámalo. Y eso a veces creo que genera este estrés mayor, ¿no? Entonces, saber cuándo desconectarnos, darnos un tiempo para nosotros, quizás algún tiempo de alejarnos de las redes sociales, leer mucha información, a veces falsa, a veces verdadera. En realidad, revisar qué queremos y cuál es la información que queremos recibir y sea la justa y necesaria también, ¿no? Recordar los hechos, a veces las emociones, las que hemos hablado hace un momento, nos sobrepasan, nos generan angustia, entonces es importante buscar hechos, fuentes de información confiable que quizás nos den tranquilidad, porque siempre pasa alguna volada o algo por WhatsApp que te dicen, ¿sabías que ahora el virus, tal cosa? Busquemos en internet si es que eso es cierto, algún periódico, alguna fuente confiable, para poder ver si es que realmente vale la pena preocuparnos por eso o no, pero ir a la fuente, ¿no? Eso que es muy, muy importante, es un buen momento para conectarte con el presente. Estamos aprendiendo a vivir momento a momento.
¿Y a qué me refiero con esto? Si estás cocinando, cocina, no cocines, escucha música y respondes por WhatsApp. El disfrutar de aquellas cosas que estamos haciendo y haciéndolo consciente. Si vas a trabajar, hazlo consciente. Si estás haciendo ejercicios, concéntrate en eso. Si estás jugando con tus hijos, juega con ellos. No es que estés jugando y respondes eso y estás en tu videollamada de Zoom. Entonces, el vivir momento a momento, el concentrarnos en aquello que estamos haciendo, creo que es importante para poder conectarnos y poder sacarle el jugo y poder estar más tranquilos y conectados con lo que hacemos. No al multitasking. ¿Por qué? Porque puede generar ansiedad, haces las cosas a medias, tienes que volver a hacer cosas, no les prestas la concentración o la atención debida. Entonces, creo que es mejor cosa por cosa y eso nos ayuda un poco a poder manejar mejor las situaciones y reconocer nuestras necesidades. ¿Qué me está fastidiando? Que no veo a mis amigos, que no veo a tal persona. Genera desde after office, reuniones de café, espacios donde no se habla de trabajo. Muchas organizaciones con las que trabajo lo que tienen es su reunión de pasillo, su reunión informal. La única regla es no hablen de trabajo. Pueden hablar de las últimas películas que vieron, deportes, lo que quieran, menos de trabajo. Entonces, ahí que reemplazan estos momentos que cuando ibas al comedor o a la cafetería te veías con alguien, hablaban de otras cosas, desconectabas. He escuchado gente que están conectadas vía Skype trabajando, pero simplemente están conectadas, escuchándose. Entonces hay que ir viendo qué formas encontramos para poder socializar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Y si vives con mucha gente y quieres estar solo también, busca un espacio, coordina con las personas con las cuales vives para poder encontrar este espacio para ti, para hacer algo que a ti te guste también. ¿Qué pasa si es que no lo hacemos? Y ahí viene esto que se llama el burnout o el estrés crónico o el síndrome del quemado. ¿Qué cosa pasa con esto? Que ya tenemos más visibilidad de lo que va a pasar con la pandemia, etcétera. Esto no es una carrera de 100 metros planos, esto es una maratón. Entonces, no podemos dar el 100% ahorita y luego vamos a terminar agotados. Tenemos que saber que cuándo parar, cuándo revisar cómo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr retos que son a mediano y largo plazo. Tenemos que ver cómo logramos acabar esta maratón y correrla bien. ¿Qué pasa si es que estamos demasiado estresados hasta el punto que ya no quiero trabajar, ya no quiero hacer esto? Tenemos que parar. ¿Por qué? Porque si no nos va a ganar el cansancio, la frustración, el desgaste. Y las personas que tienen gente a cargo, equipos a cargo, tienen que estar mucho más conscientes de estas señales. Si nosotros mismos no estamos bien, vamos a perder estas señales de si es que la persona está más cansada, más frustrada, etc. Porque probablemente ustedes que tienen equipos puedan ver cómo era antes, cómo era el desempeño de tal persona antes, pre-COVID, y ahora, ¿no? Los ves mucho más reactivo, lo ves mucho más agresivo en su comunicación, ya no te responde. Entonces ahí quizás amerite una conversación muy abierta de, oye, ¿qué está pasando y cómo te ayudo para poder estar mejor, ¿no? Y tenemos que estar bien nosotros si es que vamos a dirigir estos equipos. Y cuando hablamos de equipos, tenemos que ser empáticos también con las otras personas, ¿no? Esta situación es nueva para todos, nadie ha pasado algo similar. Recordar que no todos reaccionamos igual, que tenemos además de esto estilos de trabajo distintos, pero también tenemos que ser empáticos y adoptar el estilo de comunicación más apropiado para la otra persona, ¿no? Desde los horarios, cómo prefieres que lo llamen. Por WhatsApp hay muchísimos ejemplos de mala comunicación por WhatsApp porque no se tiene el contexto, no se ve el cara a cara. Entonces, la comunicación hay que ir adaptándonos y viéndonos si es que nos estamos comunicando de forma correcta o no con las personas de nuestro equipo, apoyarnos y colaborar, aprender y ser flexibles, ¿no? Ojo, nadie tiene las respuestas absolutas a esto. Todos estamos ensayando, viendo y aprendiendo. Y esto que en realidad en redes sociales, si vieron este video de este reportero donde se aparecieron sus hijos en una entrevista, eso ya es la nueva normalidad. Ya creo que nadie en estos momentos hace
algún problema, si es que entra tu perro ladra, pasa tu hijo, se te cae la conexión. Esto ya es parte del día a día y son parte a veces de las cosas que no podemos manejar, ¿no? Entonces, quería compartir algunos tips para trabajar de forma remota. Crear un ritual para comenzar el día. Puede ser una taza de café, prender tu laptop, ordenar tu espacio, desayunar con tu familia y ahí arrancas para trabajar. Esto marca una pauta de comenzar el día del trabajo, ¿no? Marca un espacio físico y mental. Acá, mientras les explico algunas cosas más, me gustaría también en las preguntas y respuestas que nos comenten quizás cuáles son sus rituales para comenzar el día. Es comenzar a acomodar su espacio, prender su laptop, tomarse un café, no lo sé. Cuéntenos por acá. ¿Y por qué es importante este ritual? Porque psicológicamente marca un espacio mental de que, ok, ya estoy en un nuevo trabajo, comencemos. ¿Qué pasaba antes? Nosotros, en realidad, cuando íbamos a trabajar, ya sea en micro, caminando, en carro, en bicicleta, lo que quieran, marcábamos esta distancia para ir a trabajar. Entonces pasaba media hora, 15 minutos, una hora, entrabas a la oficina o a donde trabajaras y clic, comenzabas. Luego salías de la oficina, te relajabas y entrabas a tu casa. Ahora, ¿qué pasa? Cierras el laptop y comienzas tu día a día normal. Entonces, eso de ahí tampoco genera que tengamos esta desconexión. A veces sentimos que nunca nos apagamos del trabajo, siempre estamos conectados a todas horas. Entonces, generar estos rituales creo que es importante para poder desconectar, comenzar y cerrar el día para no sentir que estamos todo el día conectados también. Designar un espacio, todos estamos con diferentes situaciones dentro del lugar donde vivimos, algunos sí pueden tener un cuarto, otros no, pero sí generar un ambiente físico con ciertos límites. Tú estudias acá, los que tienen hijos, tú estudias acá, yo trabajo acá, tú trabajas acá, pero llegar a acuerdos para saber y comunicarte mucho con las personas con las que vives, ir coordinando los espacios y bueno, perdón. Si tienen algún ritual, lo pueden ir poniendo en las preguntas y respuestas. Y crear un horario, ¿no? El tema que sea visual, si son más personas, físico o digital, para ayudarte a organizar. Si ves con más personas, compártelo. Crea un espacio de no reuniones, si es posible el miércoles de no reuniones o de no celular, para tú concentrarte en cierto proyecto que tengas que hacer. Establece un horario ya para cocinar, para hacer ejercicio. ¿Por qué horario? Si suena muy, ay, prefiero ser libre, ¿no? Porque es una cosa menos que nos tenemos que preocupar, ya sabes. Y el generar horarios también nos da cierta estabilidad para nosotros poder comenzar y arrancar el día a día. Hay un ejemplo de horario, por ejemplo, de las personas quienes viven en la casa. Y con tus colegas de trabajo ser transparente. Creo que todos están pasando por una situación distinta y la idea es poder apoyarse, ¿no? Si es que sabes que los lunes en la mañana no puedes tener reuniones porque justo es la hora de tutoría de tu hijo y necesita mucho apoyo ahí, hablas con tu equipo y le dices, por favor, que sea cualquier día menos lunes, saber cuándo coordinar, ver cuál es el mejor horario para reunirse, para mandarse información, compartir buenas prácticas entre ustedes, recetas, lecturas, etcétera. Y esto igual con los compañeros, con los amigos que tengan. Y preparémonos para fallar. O sea, podemos crear una rutina para nosotros, para nuestro equipo, para la familia, pero vamos a ir aprendiendo de qué funciona, qué no, cuál es la que mejor se adapta a nosotros, qué actividades son las que mejor se adaptan. Pero no nos frustremos. Esto es parte un poco de este aprendizaje de cosas que funcionaron y que no. Y son cosas que tenemos que ir viendo y compartiendo. Acá, por ejemplo, algunos mencionan como rituales prender mi laptop y revisar los correos, priorizando los de trabajo, familiar y amistades. Otra persona menciona ejercicios de estiramiento. Otro mantiene las horas de trabajo. Entonces, el tema del ejercicio creo que es muy importante, el estiramiento, puede ser en la mañana, en la tarde. Cada uno va encontrando qué es lo que más le funciona, ¿no? Otra persona pone, enciendo mi laptop y tomo mi café. Yo también
tomo desayuno, tomo mi café, abro y ok, ya siento que estoy en modo trabajo. Cierro, hago ejercicio y ya siento que desconecto un poco el día. Pero cada uno va encontrando qué nos va funcionando, ¿no? Y otro tema y otro mito es, más tiempo es ser más productivo. Y la productividad no está vinculada a la cantidad de horas, ¿no? Perdón. Tenemos que tener este cambio de mentalidad, que es mentalidad orientada al tiempo versus la mentalidad orientada a resultados. El que estemos 8 horas sentados sin pararnos no significa que vamos a ser más productivos, ¿no? Actualmente que vivimos en casa, algunos están apoyando a sus hijos en las clases, tenemos que hacer 1000 cosas al mismo tiempo, entonces ver cómo ser más productivos, y una de las cosas que ayuda es ordenarnos. Y ojo, más horas no significa que seamos más productivos. Tenemos que buscar la forma de ser más efectivos y cambiar esta mentalidad de que el que se queda más tarde trabaja más. No necesariamente. Veamos qué es lo que podemos hacer para optimizar. Ahora, los horarios a muchas personas se les ha volteado. Entiendo que no todos tenemos laptops, a veces hay que turnarnos, algunos trabajan mejor de noche, han encontrado que levantarse muy temprano antes de las clases de los hijos también funciona. Creo que ya en esta etapa de la pandemia hemos aprendido muchísimo y ya hemos estado regulando qué es lo que podemos ir haciendo también. Y esto que me parece que es un concepto muy importante, que es trabajar en voz alta. Trabajar en voz alta equivale a ser transparente en tus hábitos de trabajo. Eso significa que tus compañeros de equipo y líder saben cuándo trabajas, en qué has completado, y eso genera confianza. ¿Qué pasaba antes? Caminabas por la oficina y sabías, oye, ¿qué tal va tu proyecto? ¿Cómo vas en esto? ¿Cómo vas en lo otro? Había cierta visibilidad de cómo estabas trabajando tú, en qué temas andabas y en qué andaban tus compañeros. Y de esa forma informal te enterabas oye, qué buena idea, ¿por qué tú no me ayudas en esto? ¿Por qué no me ayudas en tal cosa? Se van generando sinergias y temas que ahora cada uno siente que está trabajando en su casa, desde su computadora, su laptop, y ya no hay esos espacios, ¿no? Entonces, comunicar en qué vas, cuándo lo estás haciendo, qué cosas necesitas ayuda, ser muy curiosos también preguntando a los demás en qué van, qué te puede ayudar, creo que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hace, y actualmente existía el mito pre-COVID de que no, cómo van a trabajar de forma remota si no sé qué es lo que va a hacer, seguramente está viendo Netflix, seguramente no me entrega mi informe porque está haciendo tal cosa. Entonces comunicar y decir, mira, estos 3 días me demoro en hacer el informe, nos reunimos tal, mostrar un poco los resultados del trabajo y saber y monitorear también qué va la gente de tu equipo, porque ya no es tan fácil como era antes, que era casi una caminada por la oficina, sabías en qué andabas, o tenías espacios informales para poder enterarte de qué andaba cada uno, ¿no? Creo que ahora más que nunca es el momento no es el momento para esperar la perfección. Todo esto es nuevo, tenemos que estar presentes, con mentes de principiante, con ganas de qué cosa aprender. Creo que más de uno durante la pandemia ha podido aprender diferentes cosas, entre ellos desde cocina, recetas nuevas, buscar en internet qué cosas distintas harían. Algunos han aprendido a hacer ejercicio, algunas otras nuevas actividades, 1000 cosas. Creo que es un momento para aprender y hacer una pausa y ver qué cosa podemos aprender de esto. Y el éxito del trabajo remoto es un resultado de habilidades, esta mentalidad que les comenté, de ser más efectivos que por el tema de las horas, buscar las herramientas elegidas conscientemente. No me funciona Zoom, ok, usemos Meet. No me funciona Meet, usemos Webex, etcétera. Pero tenemos que ir probando, comunicando y revisando también. Y bien afinadas es, si no me funciona, voy y cambio. Veamos, estamos viendo, primero con nosotros mismos, luego con nuestra familia, y luego también con las personas con las cuales trabajamos, tengamos esta paciencia para ver cuál es la fórmula que va resultando e ir cambiando, ¿no? Y quisiera terminar con esta frase de Jon Kabat-Zinn, que es médico y es una de las personas que difunde el mindfulness
en Occidente, y es: no puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfear. En otras palabras, no podemos cambiar esta situación, no podemos acelerar que encuentren la vacuna y mil cosas más, pero sí podemos ver cómo nosotros afrontamos esta situación, cómo nosotros hacemos para poder llevar esta situación con la mejor actitud, cómo nos apoyamos entre nosotros y poder ir viendo, estar muy conscientes de cómo estamos nosotros y también cómo está nuestro equipo, porque así como les comenté, estamos con estas emociones que muchos de ustedes han mencionado acá. Creo que eso también hace que seamos más prudentes y tengamos mucho cuidado a la hora de relacionarnos con el otro, saber que la otra persona también quizás le está pasando mal, ser empáticos, tener paciencia y poder revisar un poco qué es lo que queremos hacer. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias en realidad por su tiempo, gracias por sus preguntas y la participación que han estado haciendo por acá. Muchísimas gracias. Genial, Sonia. Muchas gracias. De hecho, información valiosa. Creo que la mayoría se ha sentido identificado con muchas de las cosas que nos acabas de comentar. Voy a empezar con un comentario sobre lo que me está pasando a mí. Yo trabajo en el sistema financiero y como comprenderán, o como comprenderás, tenemos un exceso de trabajo bastante interesante por los programas del Estado, las reprogramaciones y cuántas cosas tenemos que hacer. Y justo este tema de ser comprensivo, ser empático con la situación actual, nos llevó a tomar una decisión. Yo trabajo con 35 personas a mi cargo y lo que hemos definido es, tengo 5 personas, entre hombres y mujeres, que empiezan su labor diaria a las 11 de la mañana y a las 12 del día. Entonces lo que hemos hecho es entender que las necesidades, al margen de quién sea, mamá o papá, en el apoyo en casa, ya sea cocinando o estando dándole soporte a los chicos en las clases, es tan importante y me ayudó muchísimo que la gente entienda de que la institución o la jefatura en este caso está de la mano y entiende un poco la realidad individual de cada uno, ¿no? Entonces es muy importante individualizar las situaciones que dejan de ser estándar cuando estamos todos en el banco. Y esto ha sido muy bueno y muy bien recepcionado por el equipo. Quien no ha tomado una decisión como esa, yo creo que la productividad basada en éxitos de resultados o de avance es hoy por hoy más importante que el cúmulo de horas trabajadas. Eso es un comentario que quería hacerlo. Yo creo que muchas de las personas que están en el webinar lo hacen, y los que no, los invito a que lo hagan, porque de hecho es muy, muy provechoso. Quiero empezar con las preguntas, Sonia, y empiezo por una muy interesante, una persona que manifiesta lo que muchos sentimos, ¿no? Ansiedad e incertidumbre. Hoy por hoy siento que trabajo el doble de tiempo, y en mi trabajo esperan eso y mucho más, por la ansiedad y la incertidumbre de los directivos. ¿Qué me sugieres para hacer, qué me sugieres en hacer, ya que siento que interactúo menos con mi familia que lo que hacía antes, cuando trabajaba en el banco, en la empresa? Bueno, ahí en realidad, bueno, y gracias por un poco cerrando, César, lo que mencionaste al inicio, este tema de ser flexible, el tema de coordinar, o sea, no va a haber una fórmula perfecta para todos y no todos estamos en la misma situación. Puedes tener la misma posición, pero la situación familiar es distinta, las preocupaciones son distintas y además es una preocupación real que creo que nos une a todos, ¿no? Entonces es importante ir revisando y ser flexibles y conversar y coordinar. Y ante lo que mencionas, a ver, el tema del trabajo y la carga, creo que, y acá no he puesto los números, ¿no? Pero efectivamente la gente está trabajando más. Lo que está bajo tu control es cómo la distribuyes, cómo coordinas en casa de, ok, vamos a hacer esto, pero cómo te das el tiempo también para desconectarte. Ok, de tal hora a tal hora, o los sábados en la mañana no me conecto, al menos que haya una urgencia, obviamente, ir coordinando y cuando estés con tus hijos, estás con tus hijos desconectado y viendo y que ese momento, más allá de la cantidad de horas, sea algo que sea mucho más
conectado y presente. Creo que más allá del tiempo, los niños aprecian mucho esta conexión. Una amiga me contaba, oye, los niños se dan, Sonia, tú que eres psicóloga, los niños se dan cuenta cuando no le estás haciendo caso, ¿no? ¿Cómo así? Que él me habla, me cuenta todo su día, yo estoy en el celular y digo, sí, hijito, muy bien, sí, claro, sí, tu mamá no me estás escuchando. ¿Se dan cuenta? Es como que, claro que sí se dan cuenta, o sea, a pesar de que le respondas, ellos ven cuando tú estás presente, cuando tu mente está presente y no estás pensando en el correo que tienes que responder porque no lo hiciste, etcétera. Entonces, sí, generar hasta estos espacios, si les sirve también poner hasta el espacio en la agenda para poder tener ese espacio, porque si no, vivimos en automático, y mucha gente estamos en piloto automático, y eso creo que al final, para una maratón como la que tenemos que vivir, no es tan productivo y vamos a terminar, quién sabe, hasta chocándonos. Entonces, veamos por ahí. Perfecto. Tengo una segunda pregunta interesante. El contexto es muy hostil para la mayoría, tanto para líderes como para colaboradores. Y adaptarse al cambio a un nivel de exigencia como el que tenemos, da espacio para que un líder tenga cualidades de compasivo y de tolerante. O sea, realmente este contexto da para que alguien pueda tomar una pausa y hacer la reflexión. Yo creo que en este momento se necesita mucho más eso, más aún que antes, que siempre fue importante, ¿no? Porque, a ver, si es que nuestras respuestas marcan mucho cómo va a ser el trabajo de las otras personas. Y ese demostrar con el ejemplo creo que es muchísimo más importante ahora que antes. Y el ser pacientes, el poder responder con empatía, ahora creo que es mucho más importante que nunca. Ahora, no lo vamos a poder hacer si es que nosotros estoy ocupado y soy un manejo de nervios y mejor no después, porque la gente necesita muchas veces que las escuchen, la gente aprecia mucho que le preguntes cómo estás, que le ayudes, que le conectes con otro, que le des respuestas más rápido, porque todos tenemos este temor también de qué pasa si es que no trabajo bien, qué pasa si es que me quedo sin trabajo. Entonces existe este estrés y idealmente si hay un jefe o una jefa con confianza, hablar desde, ok, necesito que me ayudes con tal y tal cosa, pero tampoco es que sea de un momento a otro como tú dices, ¿no? Sí es necesario totalmente, pero hay que, si no lo hemos ido antes, revisar y parar y ver qué hacemos, porque yo creo que esto ha exacerbado, puesto sobre la mesa muchos problemas que ya teníamos antes. Que si antes no trabajamos en equipo, ahora de forma remota, probablemente ese problema salga muchísimo más. Sí, claro, correcto. Es difícil y encontrar el momento, ¿no?, para hacer la pausa. No es sencillo, con tanta presión de líderes y de objetivos, encontrar esta pausa y hacer la separación. A mí me costó honestamente bastante, pero creo que fue la mejor decisión que tomó en la cuarentena, dividir los horarios y que el equipo se adecue a su contexto individual, ¿no? Acá tengo unas preguntas vinculadas a estrategia. Preguntan si es positivo comunicar al equipo las dudas que se tienen a nivel estratégico, me imagino, como compañía. O actualmente es contraproducente tocar un punto sobre la estrategia. Porque veo a la gente que tiene incertidumbre sobre su puesto de trabajo. No sé si es que esa pregunta va más referida a cómo está la compañía actual y los resultados. A ver, las diferentes empresas tienen diferentes formas de comunicarse. Yo siempre prefiero la que sea la más transparente y sí, genera muchas dudas, ¿no? Desde, oye, nos van a despedir, van a recortar, Es totalmente válido es mejor, creo, tener una gerencia que te diga, mira, estamos viendo, estamos evaluando, todavía no sabemos, vamos a esperar 2 meses, no te respondo las llamadas, no respondo correos y no decir. Es mejor comunicar, mira, sé tal, y me pasa mucho con algunas organizaciones con el tema de regreso a trabajo, ¿no? Oye, vamos a regresar en agosto, vamos a regresar en octubre, no lo sabemos, estamos viendo y en octubre veremos y nos reuniremos y veremos. O sea, creo que es mejor comunicar, así, obviamente hay que ver a qué nivel, etcétera, pero es mejor comunicar que le genera cierta respuesta y decir, ok, en 2 meses lo conversamos, que mejor
quedamos en silencio. Eso creo que genera más dudas y rumores aún. Ok, sí, es cierto. Tengo otra pregunta. Dicen, quisiera saber cómo manejar las emociones del equipo, ya que tengo una parte que tiene que ir a hacer trabajo presencial y una parte Ajá, que sí está trabajando en home office o de manera remota. Me imagino que la ya. pregunta va enlazada con, hay algunos que quisieran estar en casa y por Ujú. la función específica tienen que estar exponerse a movilizarse al trabajo y debe haber una emoción encontrada en el equipo al interno. Sí, ahí nosotros hemos estado haciendo algunas encuestas sobre el tema de bienestar y trabajo desde casa. Y en una de ellas, lo que se hizo fue, preguntemos acerca de si querían regresar en una modalidad pico y placa, por ejemplo, martes y jueves versus lunes, miércoles y viernes, y no se iban a ver todos, ¿no? Y mucha gente dijo que no, porque prefería estar en su casa tranquilos, etc. Entonces, ahí, si es que por el tema de negocio se tiene que ir presencial y otra parte no, monitorear muchísimo, ¿no? Generar esta confianza para decir, ok, ya, y es un tema, tratar de dar toda en la medida de lo que está en la mano de la empresa para poder generar esta seguridad física y seguridad psicológica en el sentido de, ok, fuiste, ¿y qué es lo que te genera ansiedad? No es que no hay alcohol, ok, ya, entonces, infórmalo, veamos, no es que me da miedo tal cosa, no limpian lo suficiente, ok, no, mira, sí limpiamos lo suficiente, demostrar todas estas medidas que está tomando la organización para el cuidado, nunca está de más comunicarlas, tratar de darles charlas, poder tener algún canal de sugerencias, hay algo que podríamos hacer para que tú estés más seguro trabajando y como jefe sentarte y preguntar, oye, ¿cómo vas? ¿Qué puedo hacer por ti? Decir esto sí, esto no, alguna sugerencia para que te sientas más seguro trabajando, qué cosas podrías hacer remoto y no. Creo que es mucho de comunicación y no hay una respuesta absoluta, pero sí escuchar mucho y generar estos canales para que te den feedback, ¿no? Quizás Eso. de dónde vienen los temores. Un poco va por ahí. Sí, hay otra pregunta vinculada a esta comunión entre la escuela antigua y las nuevas corrientes de liderazgo estratégico. Preguntan, probablemente muchos de los líderes que las empresas tienen aún este chip laboral de la vieja escuela, en donde las horas de esfuerzo acumuladas representan productividad. Me Uh imagino que -huh. estaba por ahí. ¿Cómo podríamos hacer una transición inteligente? Me imagino que la perspectiva de un director senior, junior hacia un senior, para que acepten estas nuevas reglas laborales, es una nueva realidad y acompaña a la nueva realidad de los negocios. Ya, de ahí viene todo un chip de cambio de actitud, cambio de mindset, cambio de mentalidad. Y primero sentarte y, a ver, es complicado porque creo que muchas personas tienen ese estilo porque les ha funcionado y les ha ido muy bien. Y funciona, sí, pero eso que funcionaba antes no significa que va a seguir funcionando ahora. Tenemos que ser flexibles para ir viendo, conociendo. Entonces, requiere primero esta apertura por parte de este jefe o gerente a escuchar, ver, saber de que, ok, ya, no que esté 8 horas no significa que sea más productivo o no, ¿no? Y esto cambia con el tema de la evaluación de desempeño por objetivos, por resultados, no importa que estés 8 horas, pero necesito que logres tal, demostrar tus logros, demostrar tus retos, mostrar de forma numérica el impacto, entonces va un poco por ahí, pero sí requiere un cambio de mentalidad y muchas veces las organizaciones lo hacen haciendo estos procesos como, ok, midamos clima laboral para saber un mapeo de cómo estamos, midamos por objetivos para ver si es que estamos siendo eficientes o no, brindemos feedbacks, pero creo que parte de uno mismo, pero y si no también es darle feedback a la otra persona, oye, ¿por qué eres así? Te sugiero tal, e ir generando el cambio, ¿no? Pero si es de toda una organización, ya requiere quizás un cambio por medio de la organización, que empujado por parte de la organización, que es un poco más complicado. Sí, correcto. En mi opinión, complementando la respuesta, si me permite, Sonia, es importante en este contexto en el cual los objetivos de largo plazo o anuales, evidentemente todos estos presupuestos al tercer o cuarto mes del año son o inalcanzables o hay que replantearlos. Uh -huh. Definitivamente hay que tomar esta accountability o este governance individual de empezar a proponer, ¿no? Y una forma de proponer es
sugerir objetivos tácticos de cara a un periodo de pandemia o un periodo de estrés como el que estamos viviendo, y no grandes objetivos a largo plazo o en cumplimiento de un presupuesto anual. Yo sugerí a la persona que haya hecho la pregunta que se reúna con aquellas personas que tienen este chip de la vieja escuela y empiecen a conseguir objetivos semanales o quincenales o mensuales que sean un poco el refrendo al esfuerzo. Tal vez cuando uno lo pone por delante, aquella persona que está acostumbrada a verlo de otra manera, sí tiene la apertura para repensarlo, pero si no le ponen nada por delante o no hay una propuesta desde la línea inferior de mando o desde mi posición como ejecutivo junior, no va a prosperar nunca, porque no le van a hacer a ese senior hacer un mindset hacia otra forma de pensar. Exacto. Y trabajar en voz alta es logro resultados. O sea, no es me quejo y no me gusta, me quejo y no me gusta. Es, ok, no me gusta y por ende propongo, ¿no? Que la gente dice, bueno, pero es que no me proponen, entonces yo le digo que tienen que hacer. Un poco tratar de empujar de abajo hacia arriba. Sí. Que creo que eso genera por lo menos un, ok, no sabía, déjame pensarlo y una actitud hacia el cambio, que creo que es importante. Sí, yo creo que hay mucha gente que se sigue centrando en el problema y te terminas erróneamente enamorando del problema. Lo que hay que hacer es tomar el problema con responsabilidad, pero concentrarse y esforzarse en buscar alternativas de solución. Yo creo que esa es un poco la ecuación, ¿no? Tomar la accountability de lo que hay que hacer, pero idear y diseñar todas las alternativas a todos los niveles que puedan funcionar para que los resultados avancen y se empiecen a concretar. Y de esa manera evidenciamos que la productividad está puesta en el esfuerzo que hacemos y no en el número de horas que le dedicamos al trabajo. Tengo una pregunta vinculada a la diapositiva sobre la curva emocional al cambio. Mostraste 5 estaciones. Y la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que estoy demasiado tiempo en una estación? Por ejemplo, en la resistencia, ¿no? Entiendo que es un flujo al cual yo recorro y de una manera empiezo a tomar esto, veo la luz en el camino cuando estoy pasando por la tercera o la cuarta estación. ¿Cómo me doy cuenta que estoy demasiado tiempo en la segunda o la tercera? Que puede ser lo que me genera tanta ansiedad. Y probablemente lleguemos a la aceptación y luego pasa algo y regresemos a la otra. Entonces, correcto, así estamos, damos vueltas. Y es muy normal porque son emociones que no es que puedas controlar las emociones. Las emociones las sientes a partir de ciertas circunstancias. Y cómo, primero dándote una pausa y viendo tus reacciones, ¿no? A veces vemos que las reacciones que tenemos no son las que esperamos o nos da cólera algo. Nos da cólera algo que yo quería hacer y no puedo, o contestamos mal. Entonces, ok, algo está pasando en mí que creo que no estoy haciendo, o hasta pedir feedback. Oye, ¿tú cómo me ves? ¿Cómo me ves a mí trabajando? Oye, no, te he visto que estás un poco... Creo que estás un poco alterado en esta reunión, creo que no te estás concentrando. Creo que va por ese lado. Y vamos a tener hasta varias emociones. Podemos pasar por varias emociones en un día también. Entonces, estar muy conscientes de qué es lo que tenemos y lo que sí podemos controlar son nuestras respuestas hacia los otros, no descargarnos hacia los otros, no contestar mal, y va por ese lado. Correcto. Tengo una última pregunta que creo que engloba unas 3 preguntas que están haciendo. Entiendo que es importante, y esto va en línea con la presentación, entiendo que es importante reconocer qué cosas puedo o están bajo mi autonomía y qué cosas no puedo controlar, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿cómo evito que factores que no controlo o no controlables se conviertan en el centro de la atención? Estos WhatsApps de correos donde dicen que el 28 va a haber un lockdown y que esto está subiendo las curvas de mortandad y que posiblemente Arequipa cierre completamente la región. Hay mucha distorsión en información y cosas que no controlamos terminan gobernando el día a día. ¿Qué podemos hacer? Es la gran pregunta. Ok. Primero, con el tema de la información, creo que ahí tenemos el control de ver qué leemos y qué no leemos, qué revisamos y qué no, y buscar fuentes confiables también.
ok, ¿quién dice eso y en dónde está? Y muéstrame el estudio, porque si realmente le hacemos caso a todo lo que nos llega, vamos a estar muy nerviosos o muy ansiosos, ¿no? Eso por un lado, y cosas que no podemos controlar. Tenemos que ir, muchos de nosotros tiene que salir por temas laborales, entonces sí estar presente y consciente cuando estemos haciendo nuestras acciones, ¿no? Si es que te cambias, te lavas, te pones tu máscara, el estar muy cuidadosos al momento de, si tienes que ir en transporte público, ponerte tu máscara, tener cuidado, dentro de lo que está en tu posibilidad, y no, eso es distinto a, pucha, no, ahora me voy a contagiar y te pones la máscara medio más, o sea, estás más preocupado por lo que puede pasar que tus propias acciones, que, que además pueden generar descuidos. Entonces, sí es importante preocuparnos porque obviamente es algo real, pero también ser consciente y tener todos los cuidados que está bajo tu control, como que salía tal, mejor me pongo gel, hago tal, voy a sentar por este lado, voy a tratar de no acercarme mucho a la gente en la cola, ir viendo de alguna forma cómo cuidarnos a pesar de que el otro no lo haga, ¿no? Y no quedarnos en, adelante debería estar haciendo esto, debería, no me voy a poner a pelear, no voy a educar a esta persona, no en este momento por lo menos, y lo que sí está bajo mi control soy yo y mis acciones, que a veces es difícil porque obviamente nos genera ciertas cosas, pero de lo que hagamos, tratar de hacerlo lo mejor posible y conscientes también y pensando en eso. Muy bien, te agradezco, Sonia, por la presentación y esta charla que hemos tenido, muy interesante y nutritiva, honestamente. Han habido unas 3 preguntas sobre outplacement o reclutamiento post-COVID. Yo sugeriría que de repente esto es una pregunta que podría estar también orientada hacia las otras aristas de Focus como gestión humana como institución. Así que esto, no sé, invita a aquellos que tengan alguna consulta que te contacten bajo qué medios y bajo qué opciones para poder tomar contacto contigo. Sí, bueno, ahí les dejo mis datos, está mi correo, pueden escribirme en la medida de lo posible, les podría dar algunos tips o respuestas. Y sí, ha afectado muchísimo, he visto algunas preguntas también relacionadas al tema del trabajo, ¿no? Primero, si estamos en la posición de tener que desvincular personas desde el lado de la empresa, y es una situación que se tiene que hacer, tratar de ser lo más humanos posibles, lo más transparentes posibles, tratar de darle la mano y referir, si es posible, a estas personas que han trabajado contigo, pero yo creo que más allá de la decisión, la forma en que se hace y tratar de ayudar a las personas en lo que está en tus manos es importante, ¿no? Y por otro lado, si es que estamos buscando tener paciencia también, o sea, es una situación complicada, prepararse quizás, ir revisando desde el currículum, ir aprendiendo, que creo que eso es importante, hay muchísimos cursos online, ver cómo complementar, qué puedes hacer distinto o qué no pudiste estudiar y poder actualizarte, poder estar viendo en redes qué cosas se mueven en relación a lo laboral y ir viendo también, estar abierto a nuevas posibilidades, ¿no? Probablemente no sea tal cual lo que tú buscaste, pero ¿para qué otra cosa puede ir haciendo? Creo que muchos también están optando hasta por los propios emprendimientos, que también es parte de otro aprendizaje, de otro camino. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Nuevamente, muy interesante todo lo que estamos conversando y compartiendo. Me quedo con 2 frases. Hay que ser un líder compasivo y hay que ser un colaborador compasivo. Ambos están pasando por los mismos problemas y las mismas dificultades individuales en casa. Así que esto es un gran reto para todos y hay que poner el hombro. No queda otra cosa que colaborar y empujar este coche todos juntos hacia adelante. Muchas gracias a las 106 personas que se matricularon y están aún conectadas en el webinar. Yo creo que ha sido muy importante e interesante todo lo que hemos escuchado. A ti, Sonia, por tu experiencia y por compartir lo que has tenido con nosotros. Y recordarles a todos de que todos los webinars están grabados y están en el canal YouTube de la PJ. Así que los invito a que puedan entrar para ver los anteriores y volver a ver este, que ha sido muy interesante y hay mucha información nutritiva dentro del mensaje y de las presentaciones de Sonia. Gracias a todos y que tengan unas buenas noches y un buen fin de semana. Felices fiestas patrias. Gracias. Cuídense. Chao.